Bueno, hola, buenas tardes, buenos días. Voy a hacer un resumen, una clase de resumen de lo que sería acto jurídico, más que nada para ayudar a algunos amigos que están estudiando esto y yo ya pasé por esto, así que quiero apoyarlos como en algunos temas. Y lo ideal de esta clase es como que uno pueda estudiarlo, ya haberlo estudiado y luego ver esta clase, porque es probable que a mí se me pasen cosas o se me pasen detalles y o me equivoque en algún artículo y que tú puedas darte cuenta y corregirlo. Ya, no, esta clase no es como muy específica ni todo es correcto. Así que si hay algo que en lo que me equivoqué, que pueden ser detalles, ¿cachai? Lo ideal sería como que lo corrigieras, ya, porque tú ya estudiaste previamente. Pero esto es como la última instancia, como para repasar todo lo que tenéis claro, ¿cachai? Y no dudar de lo que tú crees. Si yo me equivoco, entonces tenéis que estar segura de lo que tú leíste, ¿cachai? Bueno, respecto del acto jurídico, yo lo divido en tres partes, como todos los ramos, que es como mi método de estudio. Eh, y en este caso lo divido en definición y clasificaciones, ya sea la definición del acto jurídico y las clasificaciones, ya sea del código o las doctrinales. Luego los elementos del código, que serían ya los elementos de la existencia y la validez. Y obviamente todo lo que incluye dentro de ellos, que es como lo más extenso. Y luego, por último, las sanciones de ineficacia jurídica, que son también propias de este ramo. Dentro de la primera parte, que son la definición y la clasificación, nos movemos entre los artículos 1437 y 1444, que son el inicio del cuarto libro de las obligaciones y los contratos en particular. Eh, y ahí, lo primero que tenemos que tener súper claro es que este libro del código no abarca actos jurídicos. Lo que hace la doctrina es entenderlo y interpretarlo de manera tal que sea para lo mismo que actos jurídicos. Por eso cuando uno llega a contratos, la primera parte, en la teoría general, eh, es los mismos artículos y las mismas clasificaciones de los contratos porque está hecho el código para los contratos. Así que bueno, en lo principal tenemos el 1427 1444 que señala la... Luego lo van a ver en contratos cuando señale como la fuente de las obligaciones y la clasificación de los contratos. Así que bueno, lo primero es señalar que no hay una definición del código de lo que es un acto jurídico. Pero sí hay varias de la doctrina. Y yo tengo una que es de Vial, del profesor Vial, que es el acto jurídico. Es todo hecho de la manifestación de la voluntad o hecho voluntario que crea, modifica, eh, transmite, transfiere o extingue obligaciones y derechos correlativos. ¿Ya? Entonces podría ser es todo hecho voluntario porque por lo general los actos, aunque hay actos que no son, todos los hechos voluntarios son aquellos que destinados a producir derechos y obligaciones tienen consecuencias jurídicas. ¿Ya? Hay hechos que no son voluntarios, que también tienen consecuencias jurídicas, como sería la muerte, pero eso no lo podríamos entender dentro de esto porque esos son hechos no voluntarios. ¿Ya? Entonces, la definición ya está dada, ¿no es cierto? Hechos voluntarios del hombre destinados a crear, modificar, transmitir, transferir o extinguir derechos y obligaciones. Pueden ser correlativas o no. Luego nos vamos a la clasificación. Por lo menos en nuestra universidad, lo que nos preguntan es la clasificación del código. Por lo menos en lo que es acto jurídico. Y bueno, dentro de estos mismos artículos podemos encontrar una clasificación muy corta, que son 4, que son los unilaterales y los bilaterales, los reales, consensuales y solemnes, los principales y los accesorios, y los gratuitos y los onerosos. Esos son los que hay que tener siempre a pie de cañón, que le dicen. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Definirlos, saberlos y hacer algunos hincapié en algunos antecedentes de cada uno. Los bilaterales y los unilaterales, hay que distinguirlos siempre de lo que son los contratos y de lo que son los actos jurídicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los actos jurídicos, estos van a atender al número de voluntades necesarias para el nacimiento del acto, que es muy distinto a lo que ocurre con los contratos, que aquí atiende al número de personas que se obligan para el nacimiento. ¿Cuál es la diferencia? Que en los contratos siempre hay dos personas, siempre hay dos partes.
En los actos jurídicos puede haber una sola. Entonces, de unilateral, ¿cuáles son los mayores ejemplos? El mayor ejemplo que la gente da siempre es el testamento, porque es unilateral, se hace una pura persona, una pura voluntad. Pero hay otros ejemplos como sería la aceptación, que ya están en el Código de Comercio, ¿no es cierto?, entre los artículos 97 y 108, creo, que es un acto jurídico unilateral, se define como acto jurídico unilateral y lo vamos a ver más adelante. Y obviamente la oferta, que también es parte de lo mismo, y también es un acto jurídico unilateral. Ahora los bilaterales, los contratos. Los contratos, y también podemos encontrar dentro de los, por ejemplo, de los que extinguen, ya el mutuo disenso, que es un acto jurídico entre que ambas partes deciden dejar sin efecto el contrato o el acto, ¿no es cierto?, para que se extinga, que esto está dentro de los modos de extinguir las obligaciones. Ahora, ya viendo los unilaterales y bilaterales, haciendo hincapié en la diferencia que hay con los contratos, vamos al siguiente, que son los gratuitos y los onerosos. Los gratuitos y los onerosos va de acuerdo según el número de partes o la equivalencia de los derechos y obligaciones, se podría decir. En los gratuitos, una sola parte recibe un gravamen y la otra recibe un beneficio. Y en los onerosos, ambas partes reciben un gravamen y ambas partes reciben un beneficio. ¿No es cierto? Tú me das y yo te doy. En el otro, solo una parte. ¿Cuál es uno de los mayores ejemplos de los gratuitos? La donación. La donación. Dentro de los onerosos tenemos la compraventa, la permuta, entre otros, ¿no es cierto? Todos los que son de dos personas. Ahora, dentro de los onerosos hay una subdivisión, y es los onerosos conmutativos y los onerosos aleatorios. ¿Qué es esto? Que los onerosos conmutativos ambos dan y ambos reciben, ¿no es cierto? Ambos tienen un gravamen y otros tienen un beneficio, pero las partes lo ven como equivalente. Es importante darse cuenta que las partes lo ven como equivalente. Y luego los aleatorios. ¿Y esto qué es? Que se deja al azar el gravamen, ¿no es cierto? El mayor ejemplo que dan los códigos es que una persona va a un muelle y le dice al pescador: yo te voy a comprar todos los pescados que pesques hoy día. No se sabe cuánto es el gravamen que va a tener, porque no sabemos cuánto pescado va a pescar. Y tampoco la otra persona sabe cuál va a ser el beneficio, porque no sabe cuánto va a pescar. Dentro de estos hay una pregunta que hace un profesor de nuestra universidad, por lo menos, que es muy preguntada, que va más que nada con la responsabilidad, que es uno de los principios del derecho civil, que lo entendemos como aquella necesidad que tienen las personas de responder por sus hechos y sus daños o perjuicios causados en la otra persona o en su patrimonio. Esta es una definición que hice yo nomás, pero sirve. Entonces, de aquí hay que saber, porque en los contratos, según el artículo 44, todas las personas tienen que tener un grado de responsabilidad para que cuando ellos actúen de manera negligente podamos tener como una referencia, ¿no es cierto? Por eso, cuando uno va a ver en las obligaciones lo que es la condición resolutoria, la condición resolutoria tácita, la indemnización de perjuicios, hay un requisito que sería que haya un retardo. Primero vamos a ver los requisitos para la indemnización de perjuicios, que son que hay un gravamen, ¿no es cierto?, que haya un perjuicio o daño, que este daño sea imputable al deudor. ¿Qué significa que sea imputable? Que haya sido por dolo o culpa. Luego, obviamente, que este daño haya causado un perjuicio en el acreedor y que haya un vínculo nexo causal entre el daño, la imputabilidad del deudor y el acreedor, y obviamente que haya mora del deudor, ¿no es cierto?, que sería el retorno más el requerimiento del acreedor. Ahora, dentro de la imputabilidad está dolo culpa. Para saber si la persona actuó con culpa, tiene que ser negligente, o sea que no ha tenido el debido cuidado. Y para saberlo, es muy importante saber respecto de las obligaciones onerosas y gratuitas. ¿Por qué? Porque la primera regla respecto de la culpa en los contratos, ¿no es cierto?, los vínculos jurídicos, es que las partes deciden de qué culpa responde el deudor. Lo segundo es que el código, si las partes nada dicen, el código en algunos contratos, como el mandato,
señalan automáticamente de qué culpa va a responder, como en el mandato que señala que es de culpa leve, a menos de que sea remunerado, que significa que será que tendrá un grado mayor o será más grave. No sé. Ahora, en el caso de que nada digan ni el código nada dicen, va a haber una regla supletoria, que es respecto del artículo 44. Y esta señala que existen 3 grados de culpa en lo que sería la responsabilidad contractual. Está la culpa grave, la leve y la levísima. La grave es la que le exige menos al de uno. La leve es la que exige el comportamiento de un buen padre de familia, y la levísima es la que exige el comportamiento de alguien dirigente en sus negocios propios, ¿no es cierto? Y en la grave es el comportamiento de una persona poco diligente en los negocios no importantes. Entonces, aquí siempre preguntan, ¿y de qué respondería cada uno? Entonces hay que ver cuántos se obligan. Si se obliga solamente el deudor, o sea, el acreedor, el deudor va a responder de culpa grave. Si se obligan ambos, o sea, ambos tienen un perjuicio y ambos tienen un beneficio, va a responder de culpa leve. Y si solo el deudor se obliga, va a responder de culpa levísima. Ya, eso es como el hincapié que hay que hacer. Aquí puede que me haya equivocado porque siempre los confundo, pero bueno, hay que revisarla, pero eso es súper importante. Ya viendo los principales y los accesos, o sea, los onerosos y los gratuitos, lo unilateral y lo bilateral, nos vamos a los reales, consensuales y solemnes. Esto es según entendiendo la perfección. En la perfección significa cuando el contrato ya está realizado. Los contratos consensuales se perfeccionan con el solo acuerdo de voluntades. ¿Qué significa esto? Que basta con que estemos de acuerdo en el precio de la cosa, por ejemplo la compra-venta, para que el contrato se encuentre perfecto. Y eso significa que empieza a producir sus efectos. O sea que, a menos que le hayamos colocado una condición o un plazo, yo podría exigir el cumplimiento. En el caso de los reales, requiere la tradición para que sean perfectos. Y en el caso de los solemnes, requiere una formalidad externa, ya sea seleccionada por el código o por las partes, con el fin de que se perfeccione con esta. ¿Cómo sería la compraventa de inmuebles? Que requiere la escritura pública. Y la tradición, obviamente, que sería ya luego la inscripción del título. Luego, vamos con los principales y los accesorios. Esto atendiendo a su dependencia. Los principales son aquellos contratos que pueden subsistir por sí solos y no necesitan de otro. Y los accesorios son aquellos que por lo general sirven para garantizar una obligación principal y que dependen de otro, de tal modo que si la obligación principal se extingue, ellos también, por consecuencia. Esto no es la regla, esto es la regla general, porque también pueden extinguirse por sí solos, pero esto hay que ir cada uno por cada contrato. Ya, esta es la clasificación del código, estos 4. Ahora, pasando a la siguiente parte, nos vamos a los elementos. ¿Qué artículos vamos a ver? De 1445 al 1469. El código hace señal no hace señal que son los elementos del acto jurídico, obviamente, sino de los contratos. Pero la doctrina lo ha señalado como elementos del acto jurídico. Entonces, tenemos dos: los elementos de existencia y de validez. Pero antes están los elementos previamente tales, porque estos son requisitos. Entonces están los elementos, y de los elementos tenemos 3. Los de la esencia, y esos son los de existencia y de validez. Los de la naturaleza, que se entienden incorporados en el contrato, pero que las partes pueden excluirlo por una cláusula. Y los accidentales, que no se entienden incorporados y no son ni de la existencia, o sea, ni de la esencia ni de la naturaleza, pero que las partes pueden agregarlo por una cláusula. Bueno, y dentro de estos elementos están los de la esencia, que son aquellos que tienen todos los elementos, todos los actos jurídicos. Pero hay que hacer una distinción. Hay elementos comunes y elementos propios de cada acto. ¿Cuáles son los elementos comunes? Los de la existencia y validez. De la existencia, primero, es necesario la voluntad, el objeto, la causa y las solemnidades propias que el código señala para su existencia. Y luego están los de validez, que son capacidad, voluntad exenta de vicios, cosa lícita, causa lícita y solemnidades propias que la ley señala para su validez. Luego están los elementos propios de cada acto.
Estos son específicos, pues sin los elementos esenciales el acto no nace o degrada en otro distinto. Con los elementos comunes no nace, pero con los elementos propios degrada en otro distinto. El mayor ejemplo que podemos dar es de la compraventa. La compraventa requiere dos elementos propios de su contrato, que es el precio y la cosa. El precio es el dinero que equivale a la cosa, y la cosa es lo que quiere comprar el comprador, ¿no es cierto? El objeto que necesita. Ahora, si falta uno de estos dos, el contrato degenera en otro distinto, que sería, no sé, si falta el precio sería donación. Si en vez del precio hay otro objeto en vez de dinero, sería permuta, entre otros. Ahora, dentro de los elementos previamente tales, o sea, comunes de todos los actos jurídicos, están los de la existencia y validez, como ya decía. Lo que se hace para ver estos elementos es que uno se ve existencia, validez. Por eso uno ve voluntad, luego ve voluntad exenta de vicios y capacidad. Después lo que uno hace es ver objeto, ve objeto ilícito, causa ilícita, y luego las solemnidades. Lo primero es ver la capacidad. Que esto se ve muy aparte de todo. La capacidad se entiende como un atributo de la personalidad, que sería la que tenemos todas las personas por el hecho de nacer personas, ¿no es cierto?, basada en la dignidad, para poder tener derechos. ¿Y contraer obligaciones? No, para tener derechos. Ahora, la capacidad de ejercicio es aquella que adquieren las personas con el fin de poder tener derechos y adquirir obligaciones sin la necesidad de un representante legal, ¿no es cierto? Sin la necesidad de actuar bajo un representante o con el permiso de un representante. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque las personas incapaces son aquellas que no pueden emitir una voluntad o que no tienen suficiente juicio o discernimiento para poder hacerlo por sí solos. Entonces, ¿qué es la voluntad? La voluntad es la manifestación de la intención de realizar un acto, un hecho, con consecuencias jurídicas. Puede ser la propia manifestación del libre albedrío, destinado a producir consecuencias jurídicas. ¿Y qué requisitos tiene la voluntad? Bueno, la voluntad tiene el requisito de que debe ser seria, o sea, que debe estar destinada, y debe ser exteriorizada, porque no sirve tenerla en el foro interno, no sirve yo pensar algo si no lo hago, no lo digo. Entonces esta puede ser exteriorizada, ya sea expresa o tácitamente. Expresa es aquella que encontramos de manera, en términos concisos y explícitos. Yo quiero hacer esto, yo hago esto, lo escribo, etc. Tácita se desprende de las acciones, se desprende de mis hechos o acciones un determinado comportamiento, ¿no es cierto? Se desprende de mi comportamiento, de hechos o acciones, mi intención o voluntad. Y luego está el silencio. El silencio se ve aquí también porque por lo general no produce consecuencias. No produce nada ni tampoco se da a entender que debería producir algo. ¿Y entonces por qué está acá? Porque en algunos casos el silencio puede producir efectos. ¿Cuándo? Cuando las partes así lo acuerdan, en algunos casos que la ley lo señala y cuando el juez lo deba interpretar así, ¿no es cierto? Puede ser convencional, el de la ley, o judicial. El convencional es cuando las partes acuerdan. El mayor ejemplo es en los contratos de tracto sucesivo, donde las partes dicen ya, en 3 meses, si no decimos nada, se renovará el contrato otros 3 meses. En silencio. De manera judicial, es el mayor ejemplo de la rebeldía, que si, no sé si hayan visto procesal o no. La rebeldía, ¿qué significa? Que una persona es demandada y esta persona no hace nada. ¿Y qué significa? Que no se defiende ni tampoco se allana. O sea, que no acepta tampoco lo que se le ha demandado. Y en este caso, se entiende la rebeldía como la negativa del demandado a las pretensiones del demandante o creyente. En estos casos, se da a presumir el silencio como una negativa. Y luego la ley, existen ciertos casos en donde la ley hace presumir el silencio, como es lo que sería el testamento, el aceptar una herencia, se entenderá que si no lo hace dentro del tiempo está repudiándola,
o en el mandato aquellas personas que se dedican como profesión a representar a otras personas, si durante un tiempo no dicen nada, se entenderá que la aceptan. Ya, ahí hay un ejemplo de cada uno. No me acuerdo de los artículos, pero están ahí. Luego, cuando la voluntad es de dos o más personas, se le llama consentimiento. Esto ya no está regulado en el código, está regulado en el código de comercio entre los artículos que ya he mencionado, 97-108. Y se le puede determinar como consentimiento. El consentimiento es el acuerdo de voluntades destinado a producir efectos jurídicos. Y el consentimiento se forma de dos actos jurídicos, la oferta y la aceptación. La oferta es el acto jurídico unilateral en el que una parte propone a otra la celebración de determinado contrato o acto. ¿Qué requisitos tiene la oferta? Debe ser expresa o tácita, ¿no es cierto? Debe ser seria y debe ser determinada o indeterminada. Ya mismo lo dice los ejemplos, ¿no es cierto? Lo que habíamos mencionado antes, lo mismo, ¿no es cierto? Seria, que tenga consecuencias, que esté destinada a consecuencias jurídicas, que sea exteriorizada significa que sea expreso, tácita significa que dé a conocer a la persona de alguna manera, y también debe ser completa. ¿Qué significa que sea completa? Que debe bastar solamente la aceptación de la otra parte para que el contrato se perfeccione. Luego tenemos la aceptación. La aceptación es el acto jurídico unilateral en el que a una parte, quien se le ha ofrecido la celebración de un determinado contrato, manifiesta su positividad, ¿no es cierto? Su aceptación. Es que no para no ocupar la misma palabra, positivamente o consciente en realizarlo. ¿Qué requisitos tiene? Debe ser pura y simple, eso significa que no se puede modificar la oferta. Si se modifica, se entendería una contraoferta. Y debe ser tempestiva, o sea que durante el tiempo que se haya planeado esté vigente, y temporal, o sea, tempestiva y ay, no me acuerdo cuál era la otra, pero era temporal, creo, algo así, o vigente, no sé. Y tempestiva significa que debe ser antes de que la otra persona se retracte o caiga en una incapacidad, y temporal durante el plazo que las partes han acordado, etc. Creo que era algo así. Luego, dentro de la oferta y la aceptación, bueno, ahí en la oferta también hay una clasificación como una persona determinada, persona indeterminada, por adhesión o no, y ahí eso ya no, eso no me interesa. Bueno, cuando estas dos cosas se funcionan, se perfecciona el consentimiento. Ahora, el consentimiento puede adolecer de ciertas cosas, como sería el error, fuerza y dolo. El error es de lo más extenso, por lo menos en el acto jurídico, pues hay distintos tipos de errores. Primero está el error de derecho y el error de hecho. El error de derecho nunca vicia el consentimiento, por regla general, excepto en el pago de lo no debido. Pero se entiende el error de algún precepto, se entiende como la ignorancia o la mala interpretación de un precepto jurídico, que a través del artículo 8, que entiende que ninguna persona puede alegar ignorancia, no funciona. ¿Ya? Ahora, respecto del error de hecho, que es el falso concepto, ignorancia, el falso concepto, o la ignorancia que tenemos de un concepto o ya sea de la persona, del tipo de contrato que estamos celebrando, de la especie de la que estamos contrayendo, o de los requisitos accidentales de la cosa, van a producir en algunos casos, van a viciar el consentimiento. ¿Y en qué casos? Bueno, aquí tenemos 4 casos. Primero, el error obstáculo, que es en el caso de la especie, cuando no estamos de acuerdo en la especie del contrato. ¿Qué significa? Que yo pienso que es donación y tú piensas que es compraventa. Ahí hay un error en la especie. Luego está la calidad. En la misma obstáculo está el error en la calidad esencial de la cosa. ¿Qué significa? Que yo creo que me voy a vender una vaca y en realidad me vendí un caballo. Ahí hay un error obstáculo. Este error es discutido por la doctrina, pero en realidad adolece de nulidad relativa, por lo que la mayoría de la doctrina dice. Pero hay otros que dicen que es nulidad absoluta y otros que dicen que es inexistencia. Dentro de el siguiente error, que es el error en las calidades accidentales, esto ya no es la esencia de la cosa, sino que es en una calidad accidental, que por lo general no vicia el consentimiento, a menos que una de las partes, ese sea el motivo de una de las partes para contratar y que la otra parte lo sepa. ¿Qué significa? Yo voy a comprar un celular, pero quiero que sea el celular modelo X. Y tú sabes que yo quiero comprar ese, pero tú vendes otro. Entonces ahí vicia la calidad accidental. Luego, en
La persona. Esto vicia los consentimientos en los contratos de título persona, por lo general, ¿no es cierto? Es cuando la persona sea lo importante para el contrato. ¿Cuál es el mayor ejemplo? El contrato de matrimonio, el mandato, entre otros. Luego la fuerza vicia en aquellos casos en que sea fuerza moral. Porque la fuerza que es aquella presión o apremios psicológicos o morales o físicos que se realizan respecto sobre una persona para que ésta preste su consentimiento. Entonces, estos apremios tienen que ser morales. Se entiende que los físicos no, porque no había consentimiento en la fuerza propia para hacer a alguien firmar o obligarla a decir que sí. Entonces, es necesario que sean moral, ¿no es cierto? Fuerza moral. ¿Y qué es esto? Es los apremios psicológicos que se realizan a una persona para el fin de que ésta preste su consentimiento. Tienen que cumplir requisitos. Primero, que sea grave. ¿Qué significa que sea grave? Que causa una grave impresión en una persona en su sano juicio. Segundo, tiene que ser lícita. O sea, ilegítima, porque hay fuerza que es legítima. Y luego tiene que ser determinante. Significa que esto haya sido el actual motivo para contraer. Luego, lo del dolo. El dolo, hay un concepto de la tripartita del dolo en el Código Civil, porque lo tocamos en varias ocasiones durante todo el código. En primer lugar se toma respecto de esto que estamos viendo ahora, del ambicio del consentimiento. Luego se toma respecto de la responsabilidad contractual y luego respecto de la responsabilidad extracontractual. Pero en este caso lo podríamos entender como la intención positiva es que la intención positiva de diferir ocurre a la persona, eso no es como muy bueno para esta definición. Lo que buscamos es el acto de inferir de la acción fraudulenta para poder producir error en la persona y que ésta preste su consentimiento. Esa podría ser una definición, ya, pero si no saben, digan la del 44. Pero en este caso es como, sí, la intención fraudulenta, ¿no es cierto? La acción fraudulenta o destinada a producir error en la persona con la que ésta preste su consentimiento. El dolo, por lo general, en los contratos bilaterales produce nulidad eh, cuando es determinante y viene de una de las partes. En caso de que no venga de una de las partes, solo da opción a la indemnización de perjuicios. Ahora, bueno, esto por lo que son los errores que pueden viciar la voluntad. Ya, lo otro lo voy a dejar para después porque ahora tengo que salir, pero prometo dejarlo para después.